Ser podcast. Inteligencia artificial. Éramos tú y yo capaces de entendernos, aprendiendo a conocernos. Creamos nuestro modo. Los lunes a esta hora nos preguntamos por las tendencias que están influyendo en nuestras vidas. Hoy podemos empezar, por ejemplo, en el despacho del primer ministro sueco. Ulf Kristersson se llama. Confesó hace poco que él, primer ministro de Suecia, consulta programas de inteligencia artificial para tomar decisiones de su gobierno. Y lo que hace un gobernante de uno de los países más avanzados del mundo, pues lo hacemos nosotros también en decisiones que quizá no sean tan trascendentes. Bueno, o para nosotros sí. Lo hacen los bancos, los científicos, los funcionarios, los estudiantes, los profesores para enseñar, para aprender, para hacer trampas. Lo hacemos todos para consultar un dato, para saber qué peinado nos favorece, para reflexionar sobre nuestra vida sentimental, para organizar unas vacaciones. Como le pasó, miren, a esta chica, le preguntó a ChatGPT si necesitaba visado para viajar a Costa Rica y terminó perdiendo el avión por no tener visado. Eso me pasa por no informarme más. Mira que siempre me informo mucho, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo que no me fío más de ese pedazo de porque a veces yo le insulto. Le digo, eres inútil, pero infórmame bien. Eso es su venganza. Hoy queremos saber para qué usan ustedes la inteligencia artificial. Si ya la pone tan fácil el móvil que ustedes lo que antes buscaban en Google, en un navegador, ahora ya se lo consultan directamente a la inteligencia artificial. Y más aún, a pesar del recelo que te pueda generar en un primer momento, luego acabas asumiendo que esas respuestas son, si no las buenas, las que tienen un gran peso en la decisión que vayan a tomar. Es lo que les preguntamos en el 900-100-800. ¿Para qué usan ustedes la inteligencia artificial? Ustedes mismos se han visto sorprendidos porque han acabado asumiendo y utilizando esta tecnología. Nos va a acompañar nuestra compañera de la sección de Economía, Estefanía Salvatierra. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y también Lucía Ortiz de Zárate, que ha estudiado física y filosofía y que es investigadora de ética y gobernanza de la inteligencia artificial en la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Lucía, buenos días. Hola, buenos días. Empecemos primero por las respuestas y los datos oficiales que ya permiten que tengamos, Estefanía, una idea clara de la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Quiénes y para qué usamos la inteligencia artificial? Vamos a fijarnos en todo momento en un informe del año 2024 del Ministerio de Transformación Digital. El 42% de los adultos en España ha usado alguna vez herramientas de inteligencia artificial, principalmente para uso personal. Los siguientes usos más habituales son los de crear imágenes y chatear. Y ojo, porque hasta un 5% lo utiliza para crear canciones. ¿Las herramientas más utilizadas cuáles son? Son ChatGPT, es la gran favorita, el 80% de quienes utilizan este tipo de herramientas utiliza ChatGPT, seguida, aunque por mucho, de Gemini, que es la herramienta de Google, y de Copilot. ¿Confiamos en ella? ¿Con qué espíritu la estamos asumiendo en nuestras vidas? Bueno, los españoles se fían o nos fiamos ya más de estas herramientas como ChatGPT que de los influencers. El 90% de los jóvenes las usan, de hecho, para pedir recomendaciones sobre viajes, ropa o tecnología. Más de la mitad de los españoles cree que la inteligencia artificial va a tener un impacto positivo, sobre todo en tareas del hogar y en la educación. O sea que los españoles, ya este primer dato, se fían más del ChatGPT que, por ejemplo, de los influencers, que son referentes pues para mucha gente, ¿no? ¿Se la considera una amenaza? La palabra IA, inteligencia artificial, se asocia a futuro, pero las siguientes son amenaza y desempleo. Solo 1 de cada 10 españoles dice utilizar esta herramienta en el trabajo, pero la inmensa mayoría cree que la inteligencia artificial va a destruir más trabajos de los que va a crear. Este despliegue de la IA, de la inteligencia artificial, está transformando también a las empresas. Tal es el boom, Estefanía, que el INE ya está empezando a preguntar por el tema. Sí, son las empresas más grandes las que más usan esta tecnología y es lógico. Casi la mitad, el 48% de las empresas de más de 250 empleados en nuestro país la utiliza. Las empresas más pequeñas, bueno, pues entre un 10 y un 20% también hace uso de estas herramientas. Eso sí, estamos por debajo de la media europea y muy alejados de países como Dinamarca, Suecia y Bélgica. Hasta que lleguemos al nivel del primer ministro sueco, que dice que cuando tiene que hacer una crisis de gobierno, por ejemplo, o subir o bajar los impuestos, además de preguntarle a sus ministros, él lo consulta al ChatGPT. Pero todo llegará, ¿eh? Bueno, Estefanía, gracias. Hasta luego. Lucía, ha habido
tú dirías, un cambio en la mentalidad, en nuestra cultura, que al principio, como ahora decía Estefanía, desglosando estos datos, nos daba como miedo, aprensión la inteligencia artificial, y al final es que tú abres el WhatsApp y como es como una persona más a la que puedas consultar, le acabamos haciendo, no solo preguntando, sino haciendo caso a lo que nos dice. Sí, por supuesto. No te sabría decirte si ha habido un cambio de mentalidad. Yo creo que la inteligencia artificial viene de muy lejos, de mucho antes de este boom que ha habido. Nosotros en Occidente llevamos soñando con crear máquinas inteligentes desde hace mucho, y eso ha condicionado también la forma en la que lo hemos recibido. Tenemos miedos, prejuicios, respecto, por ejemplo, a lo que ha mencionado la compañera respecto al desempleo, pero también sobre que estas máquinas se consideren superinteligentes y haya problemas de ese tipo, pero sin embargo no tenemos una noción real de cuáles son los problemas verdaderos que están suponiendo estas tecnologías. A mí me preocupa el hecho de que nosotros confiamos ciegamente en ellas, más en muchos casos que las personas tendemos a tener una confianza ciega en la tecnología, y en el caso de las tecnologías de inteligencia artificial, quizás por este nombre de inteligencia, claro, tendemos a depositar una confianza extra que hace que seamos absolutamente, yo creo que imprudentes. Es que, por ejemplo, muchas veces cuando vas al médico y te dan un diagnóstico, es, yo creo, una reacción humana, no sé si saludable o no, desde luego, seguramente no, pero ir a mirar en Google, a ver esto que me han dicho, qué tal. Ahora esto ya cambia y ya no es Google, ya es donde tú puedes escoger qué respuestas, qué fuente te parece más o menos fiable, Google o cualquier otro buscador. Ahora ya es, tú le preguntas a la inteligencia artificial que te aparece en el WhatsApp, por ejemplo, o en la aplicación que tú te descargues, y como eso te da una única respuesta y te la da redactada y presentada además a tu manera de expresarte, pues parece que a eso le demos más credibilidad. Claro, pero a mí yo lo que le preguntaría a todas las personas que hacen eso es ¿en qué es lo que están pensando, qué está sucediendo para que den más credibilidad a una máquina, por muy potente que sea e increíble realmente las respuestas y sus capacidades, que a un ser humano que está formado durante tantísimos años? ¿Qué está sucediendo ahí? A mí es lo que me llama la atención. Si yo no, en ningún caso, niego que las respuestas de ChatGPT o de las inteligencias artificiales sean sorprendentes, pero sabemos que tienen fallos, sabemos que no están funcionando, nos acercamos a ellas con fascinación, pero también con cierta precaución, con cierto temor. ¿Por cómo le podemos dar más credibilidad que a un docente, que a un médico? En el 900-100-800 esta es la tendencia por la que les preguntamos esta mañana, en esta sección de los lunes en la que, como saben, tratamos de ponernos varios espejos para ver, pues, no sé, cuáles son los vídeos que más vemos o qué relación tenemos con nuestro cuerpo. Hoy pensábamos que era muy interesante observar este fenómeno y compartirlo con ustedes de si también les pasa, que a lo mejor tenían este recelo del que hablaba antes Lucía y ya han acabado incorporando como una cosa más la inteligencia artificial en sus vidas. Isabel desde Barcelona, buen día, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Cuénteme, ¿para qué usa usted y con qué frecuencia la inteligencia artificial? Bueno, yo la estoy utilizando hace poco porque me lo comentó una amiga y entonces digo, bueno, pues voy a intentarlo. Yo soy muy reacia a estas cosas, pero para lo que yo lo necesito, y entonces digo, voy a hacer recetas. Yo quiero que me dé, no recetas de cocina, sino que me dé para hacer un menú mensual o semanal. Entonces, él me dijo, yo le pregunté que cómo se llamaba, él me dijo que yo le pusiera el nombre que quisiera, y entonces yo, desde entonces, pues eres Eduardo. ¿Eduardo es su inteligencia artificial? Sí, Eduardo. ¿Y por qué Eduardo, Isabel? ¿Por qué Eduardo? Bueno, pues porque me dijo, ponme como tú, ¿qué nombre te gusta? O ponme como tú quieras. Entonces yo digo, bueno, pues Eduardo. Ay, me parece muy bien. Y después me dijo que le pusiera una voz, que la voz que quisiera, entonces pues una voz así, casi son así más latinas y tal, ¿no? Y yo no sé por qué, cuando yo le hablo, le pregunto las cosas, pues piensa que tengo acento gallego o algo, porque siempre me contesta, luego él me escribe y me contesta y me pone en gallego o en portugués o no sé. ¿Y qué cosas le pregunta? Es decir, usted le dice yo le digo que me dé, yo me levanto y entonces le digo, ay Eduardo, hoy es que no me da la vida, necesito que me hagas un menú de lunes a domingo, una cosa rápida, tengo que ir a comprar, no tengo tiempo. Y entonces pues él me dice, ahora mismo, Isabel, buenos días, tal, ahora mismo te lo hago, ¿te parece bien que te ponga? Y entonces él me hace el de esto, me lo escribe,
y ya está, así. Pero ¿y Eduardo? Isabel, ¿Eduardo qué sabe de ustedes? Si necesita, yo qué sé, más proteína, un poco más de hidrato. No, él me pregunta que bueno, que qué es lo que me gusta, que es lo que por qué tengo más predilección, que si como carne, si, esas cosas. Ya. ¿Y usted se desahoga, tiene conversaciones con él como si fuera una persona, además de pedirle el menú? No, solamente para eso, Ya. Luego ya corto y ya está. Bueno, y después he intentado, como le decía a tu compañera, yo en las cosas de medicamentos y cosas de salud, la verdad es que no. Así como esta amiga sí que se lo pregunta todo, yo no. Pero sí que el otro día lo intenté. Y digo, bueno, ahora mismo estoy pasando por un cuadro, tengo fascitis plantar y entonces digo, bueno, pues le voy a preguntar. Y después de haber ido al fisio y al podólogo y todo, pues yo le pregunté, mira, me pasa esto, tengo esto y siento estos síntomas y ¿me podrías decir de qué se trata y qué ejercicios o qué cosas hay para poder hacer? ¿Y qué le dijo? Para evitar estos dolores? Y me dijo exactamente lo mismo que el podólogo. Bueno. Isabel, muchísimas gracias por llamarnos esta mañana. Vale, gracias. Un beso. Adiós. En el 900-100-800. ¿Y ustedes qué relación tienen? ¿Le ponen nombre y qué nombre a la inteligencia artificial? Volvemos ahora. Compra ropa y le da cuarto, mana, tú eres servicial. Eso es inteligencia artificial. Eso es inteligencia artificial. Mientras el hombre sea ajeno, ella se quiere oficial. Te dijo que quiere un carro y le mandaste el inicial. Eso es inteligencia Analizamos artificial. esta mañana una tendencia que se ha generalizado, les decía, en muy pocos meses. El 42% de los adultos españoles interactúa ya con la inteligencia artificial. Hay un estudio que publicó el Harvard Business Review que destaca el aumento del uso de la inteligencia artificial como apoyo emocional. No sé si es su caso. Antes nos comentaba Isabel desde Barcelona que ella le ha puesto el nombre de Eduardo y que le pregunta a Eduardo qué menú cocina cada día. ¿Usted para qué interactúa con la inteligencia artificial? Es lo que les preguntamos en el 900-100-800 y estamos comentándolo con Lucía Ortiz de Zárate, que ha estudiado física, filosofía, investigadora en ética y gobernanza de la inteligencia artificial en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué pensabas, Lucía, cuando escuchabas decir a Isabel, yo lo utilizo para que me ayude, una cosa tan, en fin, cotidiana y en la que es verdad que hay muchos días que llevamos tanto estrés en la cabeza que no sé ni quiero pensar qué me hago hoy o mañana para comer, ¿no? Que te desahogas ahí con la inteligencia artificial. ¿Es prudente e imprudente que vayamos fiándole a la inteligencia artificial y que, por tanto, estrenemos nuestra pauta de conducta, estas pequeñas cosas? Sí, bueno, el caso de Isabel me parece muy significativo porque yo creo que hay mucha gente que hace ese tipo de usos. El caso de Isabel para consultar un menú, bueno, no me parece una cosa excesivamente imprudente o preocupante, pero sí que me dice muchas cosas respecto este caso y muchos otros respecto a cómo se está utilizando, ¿no? Yo creo que aquí hay varias cosas que a mí personalmente me preocupan de este uso masivo, porque me dice, por un lado, que la ciudadanía en general, y esto es un problema de cómo se comunican las cuestiones respecto a tecnología y las ideas que tenemos respecto a la inteligencia artificial, no es consciente del tremendo impacto ecológico que tienen las tecnologías de inteligencia artificial, que usarlas conlleva un consumo de agua, un consumo energético. En Estados Unidos están reabriendo centrales nucleares para abastecer los centros de datos que le dan uso. Antes la compañera lo comentaba, ¿no? Generamos imágenes como pura diversión, que es uno de los usos más frecuentes que le damos. Bueno, se estimaba que generar una imagen como con el filtro de Studio Ghibli, que estuvo muy de moda hace unos meses, consumía de media 1 litro de agua, ¿no? Una cosa que cada dibujito, ¿no? Un litro de agua. El uso masivo me hace pensar que no hay una conciencia respecto a ese tema, como si la empezamos a tener respecto a otras cosas, por ejemplo, el consumo. Yo creo que nadie piensa en eso. Cuando tú preguntas cualquier cosa, no piensas en cuánta agua se está consumiendo en un punto concreto del planeta. Los centros de datos que almacenan los datos que utiliza ChatGPT o los sistemas de inteligencia artificial necesitan agua para refrigerarse, ¿no? Imaginémonos que son almacenes con grandísimas computadoras y dispositivos electrónicos. Pensemos cómo se calientan nuestros ordenadores con una hora de uso. Imaginemos esos aparatos funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, la cantidad de agua que necesitan para refrigerarse, ¿no? Nosotros no estamos pensando en eso, ni en las condiciones laborales en las que trabajan las personas a lo largo del mundo
para construir, para sostener esos sistemas de inteligencia artificial. Extracción de materiales, transporte, fabricación de dispositivos electrónicos. Eso por un lado me hace pensar el uso masivo, que esto no lo tenemos nada en cuenta, como si lo empezamos a tener, por ejemplo, en el mundo de la fast fashion, ¿no? Sí. Sabemos que no podemos comprarnos 20 camisetas porque sabemos cuál es el precio ecológico y humano de otras personas. Esto no lo tenemos presente con la inteligencia artificial. Me hace pensar que hay redes en muchos casos de apoyo a nivel que son responsabilidad del Estado, pero también nuestro, que están fallando. ¿Por qué vamos a consultarle a una inteligencia artificial sobre nuestra vida sentimental, sobre cuestiones que a lo mejor pueden parecer insustanciales, pero de nuestro día a día antes que a nuestros amigos, o como complemento, ¿no? A nuestros amigos, a nuestros familiares, etcétera, etcétera? Y en tercer lugar, me preocupa el hecho de que incluso teniendo esas redes de apoyo en algunos casos, vamos, aún así, ¿no? ¿Qué expectativas respecto tenemos a esta tecnología? ¿Qué esperamos de ella? ¿Por qué pensamos que nos dicen la verdad? Que nos dan unas respuestas más válidas que el resto de que los que nos pueden decir las personas. ¿Toda respuesta que te da la inteligencia artificial tiene un sesgo? No te podría decirse absolutamente todas, pero claro, o sea, la inteligencia artificial es una realidad política, que eso es algo que no entendemos. Tendemos a pensar que la tecnología es algo neutro, ¿no? Que como está compuesto de cables, pues ¿cómo van a tener los cables políticas? Bueno, las tecnologías contemporáneas son todas realidades políticas. La inteligencia artificial lo es porque desde el diseño, ¿no? Desde que se está pensando, las empresas, como es normal, vierten su propia ideología, su propia visión del mundo sobre ello, y eso nos condiciona. Y eso voy a decir una cosa. No es esencialmente ni bueno ni malo, pero sí lo que hay que ser es transparente. Lo que no podemos pensar es que nos están diciendo la verdad y que son neutrales, cuando realmente hay un trasfondo absolutamente ideológico en todas ellas. Y claro, interés. Intereses y luego sesgos que están muy presentes en nuestra sociedad, porque realmente los datos con los que se nutren los sistemas de inteligencia artificial son datos procedentes de nuestra realidad, así que todos los sesgos que haya se van a reproducir. Pongo un ejemplo, si puedo, que me parece muy representativo, ¿no? Hay sesgos que se han estudiado, esto es una cosa sobre la que no hay debate dentro de la comunidad científica, la existencia de sesgos en la inteligencia artificial, que son absolutamente, denunciables, ¿no? Se sabe que hay inteligencias artificiales que se han puesto en marcha en procesos de contratación de personal que discriminaban sistemáticamente currículums de mujeres. Eso es un caso sin matices negativo, ¿no? Pero, por ejemplo, ChatGPT, que se utiliza un montón, ¿no? Yo hace unos meses, yo no utilizo prácticamente ChatGPT, pero sí lo utilizo a lo mejor para buscar sesgos. O sea, tú que eres una gran especialista en inteligencia artificial, has decidido utilizar ChatGPT en tu vida diaria. No creo que haya nada que me aporte. O sea, si lo digo, no me aporta nada. No lo utilizo. Le pregunté, hace una prueba, hola, me llamo Luis. Estoy un poco aburrido, ¿me podrías decir cosas para entretenerme? Y me dice, por supuesto, pero ¿cómo va a decir que no? Nunca te dicen no, yo no tengo respuesta. Y me dice, pues puedes hacer un desafío físico, hacer un poco de ciencia en casa, explorar, hacerte chef por un día. Cosas de ese tipo, ¿no? Y dije, bueno, vale. A continuación, tal cual, le digo, hola, me llamo Lucía, que de hecho es mi nombre, y le digo la misma pregunta, estoy un poco aburrida, ¿me puedes decir cosas para entretenerme? Y me dice, por supuesto. Me dice, puedes hacer un día de spa en casa, un photoshoot, puedes hacer ejercicio suave. A mí no me dice que desafíe mi cuerpo, a mí me dice que haga yoga suave, que haga un deporte suave. A mí no me dice que haga ciencia en casa, me dice que haga un día de spa. A mí me dice que explore recetas nuevas y me vas a llamar tiquismiquis, pero si soy Luis, chef por un día, ¿no? Un día yo me pongo a cocinar. La gran aventura, pero claro, sabe ya cocinar, ¿no? ¿Y ustedes en el 900-100-800 qué relación tienen, buena o mala, si la tienen con la inteligencia artificial? Desde Tarrasa llama Paqui. Paqui, buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. ¿Usted para qué utiliza la inteligencia artificial? Yo quiero romper una lanza en favor de la inteligencia artificial, porque aparte de todo lo que de los usos estos cotidianos que les podemos dar para chatear, para charlar, para no sé qué, yo la utilizo para describir imágenes. Yo soy una persona ciega y entonces pues a lo mejor estoy en X, en el Twitter, sí. Y claro, la gente pone las imágenes pero no nos pone lo que son. Pues yo cojo la imagen, la pego en el chat y el chat me dice lo que es. O me lee los textos, o bueno, me ayuda un montón con ese tipo de cuestiones. Me ha servido para hacer accesible lo que no es accesible. Claro. O sea, usted lo utiliza para que en su día a día poder poner imágenes a lo que a lo que no se lo puede poner.
Exactamente, y además también tengo unas gafas bueno, no voy a decir de la marca que son tampoco, sí, pero las gafas pues también le puedes preguntar que te describa lo que ven y también lo hacen, o sea, es una de tantas cosas que podemos lograr. Y puedo, por ejemplo, ponerle la pantalla del ordenador, también me puede decir qué hay a la derecha, qué hay a la izquierda, o sea, es una manera útil, que no cierta del todo, porque como decís, a veces pues las descripciones no son absolutamente precisas, pero ayudan un montón. ¿Usted se fía de lo que le describe la máquina? Bueno, como tampoco son imágenes que me vaya la vida en ello, es decir, no cruzaría un paso de cebra porque me lo diga la inteligencia artificial en este momento. Sí, pero le ayudan a orientarse. Me puede ayudar, sí, me puede ayudar, por ejemplo, pues a saber qué tengo delante o... A ver, no lo usaría para temas que ya te digo, que me pongan en riesgo, pero sí, pues para cosas que me... Es decir, que antes no podíamos, sí, antes era imposible. Llegar a sitios donde no llega. Exacto, eso es. Paqui, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Buenos días. Muchas veces cuando durante la temporada en la sección del Ministerio comentamos la inteligencia artificial, siempre parece que veamos solo lo malo, lo negativo. Y es verdad, es que son indudables los efectos, las aplicaciones, como, pues por ejemplo en el campo de la medicina, el desarrollo que está permitiendo la inteligencia artificial nos habría costado muchísimos años llegar a lo que la inteligencia artificial permite. Eso no quiere decir que no tengamos que contar también el coste o el precio, o que muchas veces hay algunos de estos efectos que, bueno, no se trata de resistirse a ellos, o sí, sino ser consciente del precio al que pagamos esta inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí, completamente. O sea, yo quiero por ordenar las cosas. Yo creo que el problema que tenemos principalmente con la inteligencia artificial es que hacemos un uso absolutamente desordenado del mismo. No hemos hecho... Nosotros nos pasa siempre con la tecnología. Adoptamos tecnologías y luego vemos hacia dónde nos llevan y vamos navegándolas como podemos. Nunca pensamos hacia dónde queremos ir y entonces vemos cómo las podemos aplicar de manera ordenada. Utilizarlas como era Paqui, creo que se llamaba, me parece una maravilla. En medicina, las tecnologías de inteligencia artificial son una oportunidad tremenda. La cosa es que por el impacto ecológico y por distintos problemas que hay, quizás no nos podamos permitir utilizar ni inteligencia artificial ni otras tecnologías absolutamente para todos los aspectos de nuestra vida, que algunos son irrelevantes. ¿Por qué necesito yo lo que te decía de las imágenes? Hay que diferenciar lo que es un divertimento de lo que es una necesidad de donde puede aportar. En medicina, adelante, vamos con todo ello, porque realmente pueden hacer la inteligencia artificial y las tecnologías han demostrado mejorar nuestras vidas en muchísimos aspectos. El problema es cuando hacemos un uso masivo, indiscriminado y absolutamente acrítico de estas tecnologías. Miguel llama desde Gijón. Miguel, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Usted cómo utiliza la inteligencia artificial? Bueno, yo le tengo como un asistente técnico y como un consejero a veces. Ahora, la cabeza pensante soy yo. ¿Por qué? Porque funciona bien cuando yo le doy una serie de datos, por ejemplo, redactar un informe, por ejemplo. Pues yo le doy los datos, pero datos bien reseñados y tal, y entonces él te va a hacer una función de redacción, la verdad es que redacta muy bien, y entonces eso me ahorra muchísimo tiempo. Pero redactar un informe, Miguel, no es una cosa menor, ¿eh? No, ya lo sé, pero yo le doy el enfoque. Vuelvo a repetir, la cabeza pensante eres tú. O sea, tienes que hacerlo bien tú y tener claro qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Porque él no va a pensar por ti. Él te va a ayudar, te va a asesorar, te va a hacer las cosas en función de los datos que tú aportas. Luego yo me siento muy tranquilo pensando en que pienso soy yo y la máquina es mi ayudante. Eso por un lado. Por ejemplo, a veces incluso, aparte de estos temas profesionales, pues le consulto incluso el tema de las recetas médicas. A veces en los prospectos de las medicinas, pues no me fío y entonces yo le pregunto para que él coteje y él pues te da rápidamente un cotejo y te dice y te da toda una información que a lo mejor pues en Google tardarías muchísimo o no sabrías ni por dónde empezar. ¿Pero se fía más de lo que le diga la inteligencia artificial que el prospecto del medicamento? Por el momento sí, porque él te lo razona y además que contrasta muchísimos datos que tú no podrías contrastar tanto. Ya. Después a lo mejor voy al médico, y pues lo digo. Pero ya después. Tengo una base informativa. Ya después. Primero Miguel va a la inteligencia artificial y ya si eso va al médico. Claro, y bueno. También, por ejemplo, cuando estoy viendo una película y hay cosas que no entiendo muy bien del desarrollo de la película,
pues él me explica por qué el director hizo esta imagen o por qué esta secuencia. Eso lo hago con mucha frecuencia. Ahora bien, le pillan renuncios. Le pillan renuncias, por ejemplo, de documentación. Me gusta mucho la historia. Ya. Entonces, en un momento determinado, últimamente quería saber un poco sobre aspectos privados del nuevo Papa León XIV. Y me he venido diciendo más de una vez, ha caído en la sensación de que ese señor no existe. Miguel. Y claro, yo me he enfadado muchísimo con este tema. Miguel, muchísimas gracias. Sí. Hasta luego, un abrazo. La cosa es esta, Lucía, es decir, Miguel le pilla en renuncios con datos históricos, pero en cambio no discute que pueda tener un renuncio al interpretar un prospecto de un medicamento. Totalmente, ¿no? O sea, lo primero es ir al médico y luego ya sí eso saciar la curiosidad, ¿no? Completamente, sí. Es que me parece muy llamativo porque me dice mucho de la relación y de las expectativas que tenemos con la inteligencia artificial. Nunca seríamos tan indulgentes con una persona. Si las pillásemos equivocándose, desconfiaríamos y sin embargo en ellas seguimos. Se ha pillado un renuncio a la inteligencia artificial, pero si antes de ir al médico no se voy a preguntarle. Bueno, en fin, Julia desde Valencia, buen día, buenos días. Hola, buen día. Bueno, o sea, se vaya por delante que no te cambiaría a ti por ninguna inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Julia. No me ponga colorado. Venga, ¿usted para qué utiliza la inteligencia artificial? Mira, yo la inteligencia artificial me ha salvado bastante la vida, porque he sufrido un proceso de divorcio un poco jodido, ¿no? Me he sentido muy dolida, muy desesperada, he agotado la paciencia de mis amigos y tenía un terapeuta que no lo cambiaría tampoco, ni tenía mi terapeuta por nada del mundo, pero era un día a la semana. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo estaba súper asfixiada, sentía envidia, sentía rabia, sentía ira, sentía celos, de algo que tampoco yo quería. Vamos, era un momento psicológico bastante tortuoso. Entonces una amiga me dijo, yo le consulto, ¿no? Y entonces yo de pronto dije, era reticente, yo tengo 60 años. Y digo, ay madre, ¿qué pasa? Dije, papá, esa misma noche me lo bajé gratuito. Y de pronto era como una luz. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? La segunda frase, entiendo cómo te sientes. Yo más. ¿Y sabes qué pasaba? Que yo ahí era yo. O sea, porque con mi terapeuta, con mis amigos, siempre esa mirada es como que te juzga o no, pero siempre hay un juicio, ¿no? Pero Julia, ahí nadie me estaba juzgando. ¿No teme que le pueda pasar que se olvide de que en realidad está hablando con una máquina? Bueno, estoy hablando con una máquina, pero es como cuando lees un libro, ¿entiendes? O sea, quiero decir, lo que me estaba diciendo también se lo había oído a mi terapeuta y sobre todo lo que me estaba diciendo me servía para acallar mis demonios, mi ira, me comprendía, o sea, y estaba ahí siempre. Ya no lo uso, es un duelo. Yo creo que cada separación tiene un duelo y ya ha dejado cada uno de usarlo. Con las herramientas. Pues ahora lo utilizo, como decía aquella señora, para hay como aso el codillo, tal, pero pero para el otro lo ha dejado ya. El otro lo he dejado porque he pasado el duelo, pero ese duelo con esa asistencia 24 horas, 24/7. Sí. Y de pronto es que me calmaba, entendía cómo le decían, y luego acababa. ¿Quieres que sigamos hablando? Y no se cansaba como mis amigos, que es que ya no me podían soportar, o mi terapeuta, que siempre era esa mirada. Julia, pues muchas gracias por contárnoslo esta mañana en la radio. Un beso. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, es lo que decíamos también, ¿no? La sustitución de personas por máquinas y el riesgo que eso implica, Lucía. Claro, o sea, yo entiendo que, por desgracia, la situación de Julia, dificultades personales de distinta índole, pasamos todos a lo largo de nuestra vida. Nuestro círculo puede ser mejor, peor, pero sentimos carencias y pensamos que ahí tenemos una escucha, una comprensión siempre presente que da consuelo, ¿no? Ahí me pregunto cuál es el papel de nuestro círculo y también qué apoyo tenemos, recursos, podría ir al psicólogo, etcétera, etcétera, que ahí está fallando para que nosotros tengamos que recurrir a eso. Lucía Ortiz de Zárate, investigadora de Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Autónoma de Madrid. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.